Más de un año desde que llegó el coronavirus al país y desde que se decretara el estado de emergencia. Y si algo vamos a recordar en nuestras futuras generaciones es que en este lapsus nos hemos acostumbrado a esta modalidad, la cuarentena, el aislamiento social obligatorio, el que tengamos que estar en nuestras casas porque el gobierno pide que evitemos los contagios contra la COVID-19. ¿Nos hemos excedido? Posiblemente. Hemos desacatado y hemos desobedecido también, un jalón de oreja para nosotros. Sin embargo, el ingeniero Wilfredo Pimentel ha escrito un libro, La Respuesta País, y pues allí menciona cuáles son los puntos claves, el liderazgo decisivo y la estrategia abierta para combatir ¿a quién? Al coronavirus. Un libro bastante sólido, bastante nutrido, en propuestas en las que uno podría trabajar en diferentes gobiernos, estados, o del hogar, de la comodidad de tu hogar, para impedir de forma inteligente que el coronavirus nos aceche. Es un libro que demuestra gráficos estadísticos y pasos de cómo combatir esta pandemia, este bicho, esta peste. Y lo tenemos precisamente aquí, a través de las plataformas digitales. Vamos a darle pase al ingeniero Wilfredo Pimentel, quien amablemente ya está con nosotros. Le pido por favor, ingeniero, que prenda su micro y active su cámara, porque es muy importante conversar con usted en esta coyuntura. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo Bendezú, un gusto saludarlo. Qué gusto saludarlo, ingeniero. Bueno, usted ha escrito un libro, La Respuesta País, liderazgo decisivo y estrategia abierta para combatir al coronavirus. ¿Qué quiere dar a entender en su libro? Mira, amigo Bendezú, el tema es sencillo. En un año no hemos podido combatir al coronavirus en el Perú y en menos de 120 días, 175 países lo han hecho. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Si tantos países lo han hecho, e incluso países que tienen menor cantidad de recursos que los nuestros. Ese es el motivo principal que trata de transmitir como idea central el libro. Es cierto que en un inicio se decretó, se pidió políticas estrictas de confinamiento social obligatorio. Y tal parece ser que el miedo nos hizo aguantar en casa una semana, 2 semanas. Pero usted sabe que vivimos en un país muy desigual. Y también en un país que no acostumbra a respetar las reglas, las normas. De allí que nos hemos saltado. Tomo como ejemplo el caso de la discoteca Tomás Restobar en Los Olivos. Algunos que quisieron salir a ganarse el pan del cada día. Porque al hacer este tipo de comercio en la calle, los famosos llamados ambulantes o informales, fue allí también los puntos de contagio. Entonces, ¿podría ser esa una explicación para la cuarentena fallida que hemos tenido y los casos de aumento del coronavirus? En parte sí, pero te pongo un ejemplo. El caso de los países de América del Centro. Todo el mundo sabe que en estos países los problemas sociales son mucho más significativos que en el Perú. Hay temas de pandillaje. Todo el mundo conoce el tema de los maras. Son países altamente violentos. Sin embargo, el número de muertos por coronavirus es muchísimo más bajo que en el Perú. En el Perú, en estos momentos se registran 149 muertos por cada 100.000 habitantes. Y en estos países convulsionados, el número de muertos no alcanza ni a 30 por 100.000 habitantes. Eso quiere decir que a pesar de que hay problemas políticos, sociales, de violencia y todas estas situaciones, es posible tener una estrategia que permita combatir al coronavirus si se toma la decisión adecuada y correcta estrategia. Ese es el tema. Da muchísima curiosidad cuando hace usted alusión a cuán efectiva puede ser la cuarentena. Hemos vivido hace poco lo estamos viviendo, una segunda ola. Regresamos hasta cierto punto al confinamiento. Nos dieron ciertas restricciones. Pero en Semana Santa vamos a volver. El día 1, 2, 3 y 4 vamos a volver a confinamiento social obligatorio, a cuarentena. Precisamente lo está también llevando en Alemania, país europeo. ¿Qué dice esto? ¿Qué dicen estas políticas sanitarias? ¿Le tememos a una tercera ola? A ver, en principio el tema de la cuarentena es una estrategia de salud y
tiene que aplicarse en ese contexto de ser una estrategia de salud que en 14 días de incubación se tiene un resultado de sanidad. Pero el problema es que cuando nosotros utilizamos a la cuarentena como un modelo político, ahí está el error. Y en el gobierno del presidente Vizcarra se hizo uso de hasta 6 cuarentenas de coronavirus y no dio resultado, porque el modelo que se utilizó fue una cuarentena política. En el gobierno del presidente Sagasti también se ha hecho 2 cuarentenas de coronavirus y tampoco han funcionado. En estos momentos el Perú, a pesar de todas estas medidas, es el país número 1 con muertos en América Latina, mucho más que Colombia, mucho más que Brasil y mucho más que Panamá. Entonces, el problema de las cuarentenas está mal aplicado porque lo hacemos desde el punto de vista político y no como corresponde como un modelo sanitario. Usted ha dicho algo importante, ¿no? Un modelo político. Es preciso decirte entonces que parte de esta cuarentena, de estas restricciones, era para hacer quedar bien al gobierno de turno, en este caso a Martín Vizcarra Cornejo, porque se han cometido muchos errores. Y yo toco un punto muy importante, ingeniero Pimentel, que es la entrega de los bonos. ¿Por qué se sigue cometiendo el mismo error si se sabe que están formándose largas colas en los centros comerciales y en las entidades financieras? ¿Por qué? ¿Por qué no se aprende de este error todavía? Bueno, pues el tema es de diseño. Hay un concepto errado de lo que es una medida y de lo que es una estrategia. Las actividades que desarrolla el presidente Sagasti son medidas aisladas y desconectadas. Y lógicamente, entregar bonos, canastas, si no están en un contexto estratégico, pues va a originar lo que muy bien estás comentando. No va a tener el resultado esperado. Todos estos apoyos tienen que desarrollarse en el contexto de una estrategia establecida y estudiada adecuadamente por profesionales y expertos en el tema que diseñan una estrategia por lo menos para 45 días, que es el tiempo en el cual se combate el coronavirus. En el mundo, con 45 días han podido combatir el coronavirus siguiendo una estrategia ordenada. Y lo que nosotros estamos haciendo es una serie de medidas desordenadas. Es como hay 2 casas. En una casa todo el mundo hace lo que puede hacer y nunca encuentra resultado. En otra casa está todo ordenado y claro y todos saben lo que tienen que hacer y llegan a un resultado. Ese es el problema. El problema que nosotros vivimos es un desorden político que trata de resolver un problema estructural como es una pandemia. Hay una confusión terrible y no estamos atacando de forma correcta el problema central que es la pandemia. Le quiero preguntar un punto. Hay un apartado dentro del contenido en el capítulo 5, dice el método factor control país. Yo siento, escuchando también el debate presidencial, hay la opinión de los expertos que dicen que tenemos un mal control del registro de personas fallecidas y de las contagiadas con coronavirus en las regiones del país. Y esto, ¿qué tiene que ver entonces con las medidas estrictas? Bueno, al tener malos datos, nos hace cometer malas medidas. ¿Sería que por ahí podríamos justificar las medidas inexactas tal vez del gobierno de Vizcarra, del gobierno de Sagasti? ¿O es un tema del cual también debieron ser precavidos? Sí, es muy puntual tu apreciación y es correcta, porque efectivamente lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se gestiona. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos midiendo realmente? No. Lo que estamos haciendo es contar cuántos muertos tenemos, estamos contando cuántos casos tenemos, cuántas camas UCI tenemos, y eso estamos haciendo. Estamos contando y contando y contando, pero no estamos midiendo el impacto de nuestra estrategia, porque no hemos hecho una herramienta y no hemos tomado la decisión de medirlo. Y esa es la clave. Si no medimos el impacto de nuestra estrategia, podremos tener 20 cuarentenas y los resultados seguirán siendo malos. ¿Por qué? Porque no hemos identificado adecuadamente las variables que intervienen y por lo tanto no lo podemos medir. Ahora, nos duele muchísimo decir esto, ingeniero. No sé si usted compartirá la misma apreciación, pero lamentablemente vivimos en un país desordenado.
hemos dado a entender nuestras grandes debilidades con un sistema de salud precario que nos cobró factura por no haberle prestado atención muchísimos años atrás, muchísimos. Entonces, ahora tenemos falta de camas UCI, falta de balones de oxígeno, pero aún así me da a entender que el comportamiento social de las personas no están preparados incluso para una pandemia. Se quitan las mascarillas, hablan, cuando están en el carro se apegan mucho, faltan a la serie de medidas. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Hace falta necesariamente que haya un contagiado en casa para que se den cuenta? Mira, amigo Bendezú, ese es un tema que no solamente es un problema del Perú, ese es un tema mundial, pero es responsabilidad de los estados, es responsabilidad de los políticos, es responsabilidad de un equipo de gestión de estrategia, diseñar el procedimiento por el cual las personas vamos a mejorar nuestra responsabilidad. Por eso que este es un tema que no involucra únicamente al gobierno, involucra a las empresas, involucra a la sociedad en general, porque este problema no lo va a resolver únicamente el gobierno. Así lo han resuelto en otros países. En lugares muy cercanos al Perú, el involucramiento general de la sociedad, el involucramiento general del sector empresarial para formar una estrategia única ayuda a mejorar la responsabilidad. Y por lo tanto, por ahí es donde se empieza la solución. Yo creo que sí podemos resolver el problema, y yo creo que los peruanos sí somos ordenados, yo creo que los peruanos somos inteligentes. Lo que pasa es que no nos han dado los mecanismos ni los lineamientos para poder combatirlo. Es un error político no ayudar a la población a desarrollar su responsabilidad. Y ahí está el centro del problema. Los políticos están resolviendo este problema con visión política y económica, y es un problema profundamente social. Punto donde usted dice, un liderazgo sin estrategia puede tener resultados aleatorios. Me da a entender a mí la responsabilidad enorme que tendría no solamente el presidente de la República, sino también los gobiernos regionales y municipales, que parece ser que también hay una serie de desfases allí. Sí, es el punto central. Acá el gobierno debió haber construido un alineamiento estratégico con los gobiernos regionales, con los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales tienen una tremenda importancia. Ellos están muy cerca de la población. Ellos tienen la posibilidad de contactar diariamente con los vecinos. ¿Y qué mejor que ellos para que aterricen la estrategia que diseña el gobierno? Ahí hay un problema serio, un problema que no se está manejando bien. Ahora, hay un detalle particular que yo no sé si cuántos lectores curiosos se van a dar cuenta de ello y se van a preguntar por qué hay los billetes de soles, del dólar, y en este caso de la moneda china. El dólar ha tenido una seria variación en el transcurso del lapso de los meses. La moneda china, bueno, que está en auge, ¿no? Precisamente en el mercado internacional asiático. Y una gran recesión que hemos tenido en el país, en nuestro país, en la moneda nacional y en toda la caída del PBI. ¿Está siendo usted dando cuenta del balance, el problema que hemos tenido por el coronavirus? Sí, en efecto. Ese es el mensaje lo has pintado muy claramente. Hemos considerado que el problema es un problema económico y en realidad es un problema social, es un problema en el cual nosotros tenemos que ponerle a la economía en un plano tan importante como el social. No solamente tenemos que ver la parte económica, el social es fundamental. Mira, fíjate, te voy a darte un dato. Que creo que debe pintar en cuerpo entero todo el problema. Cerca a China está, como tú conoces, Corea del Sur, está Vietnam y está Taiwán y todos estos países. Y el número de muertos en toda la pandemia no llega a 100. No llega a 100. Incluso Vietnam durante 7 meses no ha tenido ni un solo muerto por coronavirus. Y nosotros acá en el Perú, por no entender el problema, estamos camino a tener 5 millones de personas que se van a infectar y más de 100,000 muertos en los próximos días. La idea es que se tome en este momento, en estas semanas, se tome al toro por las astas, al coronavirus por las astas, y se construya un equipo de gestión de la estrategia que maneje profesionalmente el problema.
y tiene que ser liderado por un especialista en inmunología en este tema de enfermedades y convocar por lo menos a 50 especialistas de diferentes áreas para que construyan un plan rapidísimo en estos meses, y eso puede ayudar a resolver la economía y todos los otros problemas que se nos viene por falta de infraestructura y todo esto, ¿no? Hay un problema que no sé si el gobierno pasado, el de Martín Vizcarra, se dio cuenta. Cuando nosotros estábamos en confinamiento social obligatorio, tal vez usted, tal vez yo, tal vez alguno de mis compañeros aquí en el canal, pudiésemos o pudimos haber aguantado 1, 2, 3, un mes y medio. Pero más allá ya es complicado, ingeniero. O sea, más allá sobrevivir sin trabajar, sobrevivir sin pagar las cuentas, sin pagar los alimentos, sin pagar la mesa familiar, el transporte, es muy, muy complicado. Si así estamos nosotros, o así están también mis compañeros junto conmigo, cuán posible o cuán difícil hubiese sido la tarea de muchas pymes que actualmente estaban ganando el día a día, saliendo a la calle, ganando un poco y con eso solventando los gastos del día siguiente. Ahí fue el meollo del asunto y ahí fue precisamente en esa herida, en ese punto importante donde no se hizo hincapié. ¿Comparte usted la opinión? Totalmente. Nos hemos aventurado, nos hemos lanzado a la piscina sin agua. No hubo una estrategia adecuada que considere todos los puntos que usted ha dicho, tal como lo han hecho en otros países. En otros países, para lanzar una cuarentena, lo piensan 20 veces. Disimulan los escenarios, cómo van a entregar los bonos, cómo van a entregar las canastas, cómo van a hacer esta cosa, cómo se va a hacer la movilidad. No te envían al suicidio. Lo que nos han hecho acá en el Perú es enviarnos al suicidio. De un día para otro han emitido cuarentenas y te dicen no salgas de tu casa. ¿Qué es eso? O sea, la gente no va a comer al día siguiente. No, has dado en el clavo exacto. Nosotros tenemos estos problemas porque no hubo un buen diseño de cuarentena. En 2 cuarentenas el coronavirus desaparece, pero se trabaja bien, si se logra un equipo de gestión de la estrategia que maneje el problema. En estos momentos es posible llegar al bicentenario con el coronavirus derrotado. Lo podemos hacer. Es un tema estrictamente de decisión. Si no hay la decisión y el liderazgo, no se va a lograr. En Estados Unidos el presidente acaba de tener una decisión política. El 4 de julio de este año va a declarar a Estados Unidos libre e independiente del coronavirus a Estados Unidos. Y tú te imaginarás la campaña masiva que hay de vacunación, todo el esfuerzo que está haciendo este país a raíz de esa decisión. Las decisiones son los que mueven los resultados. Si no hay decisiones, no hay resultados. Si no hay estrategia, no hay forma de hacer las cosas. Y para eso tiene que plantearse una misión. Y la misión es lo que alumbra la estrategia. Si no tenemos una misión, no tenemos estrategia y por lo tanto malos resultados. Ingeniero Wilfredo Pimentel, usted es muy amable por estar con nosotros. Le pido por favor que dé una invitación a todas las personas, los curiosos del tema del avance, el proceso, la evolución del coronavirus, porque es algo que va a quedar en la generación de muchos y muchas. De acá a 10, 20 años no vamos a olvidar lo que es el coronavirus y precisamente las nuevas generaciones se van a sorprender cuando le contemos todo lo que hemos pasado y lo que estamos pasando hasta el día de hoy. Una invitación, por favor, a leer La Respuesta País, liderazgo decisivo y estrategia abierta para combatir al coronavirus. Sí, muchas gracias. El nombre lo dice, es una estrategia abierta. Por lo tanto, este ensayo invita a todos los profesionales, a todos los estudiantes, a todos los colegios especializados para proponer soluciones y crear una forma de resolver de acuerdo a nuestra realidad. Nosotros lo que hemos puesto es poner en evidencia que el gobierno por sí solo no va a poder resolver el problema. Está en nuestras manos tener un futuro, un bicentenario que sea capaz de decir, vivamos un nuevo bicentenario. Gracias. Ingeniero Wilfredo Pimentel, es muy amable. Que tenga buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, amigo Wendelson. Gracias. Bueno, amigos, hay un detalle curioso que no sé si alguno de ustedes se percató en el transcurso de la pandemia, específicamente desde el año pasado. Esto no iba a quedar desapercibido para la clase intelectual o para la clase profesional, la academia. Esto es un hito que va a marcar la historia de nuestro país y posiblemente también en el mundo. Muchos también van a hablar de Perú. Mira, Perú hizo esto, hizo mal esto, hizo bien esto. Esperemos que haya más cosas buenas que las malas. Pero de todas formas, los registros como estos libros, estas aportaciones,
bibliográficas son muy, muy importantes para que las demás generaciones no se olviden de lo que hemos pasado y que si algún día, Dios no quiera, si algún día vuelve a ocurrir lo mismo, no cometamos los mismos errores.